Qué alegría saludarte. Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática, un programa donde repasamos día a día la lección de la Escuela Sabática que la Iglesia Adventista estudia alrededor del planeta Tierra. Y hoy con la lección número 11 del segundo trimestre del año 2026 que titula Contratiempos. Pero antes de entrar en el análisis y los comentarios acerca de la lección, quiero presentar al equipo que tenemos aquí y, por supuesto, pedir la dirección de Dios. Así que, Pastor Salazar, gracias por estar con nosotros, director de Sun TV Latino. Es un placer y un privilegio tenerle, Pastor. A usted, Pastor, un placer estar con ustedes aquí para compartir este tiempo. Y de paso voy a pedirle que usted sea el encargado de tener la oración en estos momentos. Johnny Valenzuela, qué privilegio, no somos dignos de que estés a nuestro lado aquí. Gracias, Pastor, por la invitación, es un honor. Y voy a pedirte que después de la oración tú leas el texto bíblico para el día. Así que adelante, Pastor. Oremos. Bondadoso Dios y Padre Celestial que moras en los cielos, Señor, en este momento venimos a ti para pedir que tú nos puedas ungir con Santo Espíritu, que podamos, Señor, compartir las verdades de tu palabra de una forma clara, que pueda ser de bendición, de ánimo, de esperanza, de consuelo, de guía para aquellos que están escuchando este programa y que los lleve más cerca de ti, oh Señor, y que puedas tú ser exaltado en sus vidas. Amén. Ayúdanos, oh Dios, a que nuestros pensamientos y palabras estén en armonía con tu santa palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura, Romanos 5, versículo 3 al 5. La palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Noten ustedes cómo este versículo nos muestra que es bueno que pasemos tribulaciones. Aunque nunca fue el plan de Dios que el ser humano tuviera que enfrentar problemas, tribulaciones o angustias, en este mundo de pecado esto se ha llegado a convertir en una gran bendición. Claro, tenemos dos grupos de personas en el mundo, los pesimistas, que cada vez que viene un problema se quejan por los problemas, pero tenemos los optimistas, aquellos que en medio de las dificultades pues creen que Dios tiene algo que enseñarnos en medio de esas tribulaciones. Y como ya el texto lo dice, es importante poder pasar por esas tribulaciones, por esas dificultades, para que nuestro carácter sea transformado, para que podamos extraer lo positivo de ello y porque indudablemente Dios tiene lecciones maravillosas para que podamos aprender de ello. Así que vamos a abrir nuestra discusión sobre este primer aspecto. ¿Qué opinan ustedes sobre los contratiempos y sobre las dificultades que enfrentamos diariamente? Es interesante, Pastor, que los contratiempos que las personas experimentamos no se pueden dejar de evitar. Es decir, siempre vienen, van a venir en nuestra vida, es parte de la experiencia humana. El aspecto aquí que creo la lección nos va a ayudar a entender es cómo nosotros podemos mirar los contratiempos a la luz del conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Satanás y el Señor y su huésped. Y esto va a ser lo que va a determinar en mí cómo empiezo a mirar los contratiempos de una perspectiva correcta. Y no necesariamente ser un optimista por optimista, en el sentido de humano, sino que realmente puedo experimentar lo que es fe en la experiencia del conflicto, en la experiencia de la prueba, y no apartarme ni a derecha ni a siniestra, sino seguir los pisadas, el camino del Señor. Gracias por ese punto. Miremos cada contratiempo y cada conflicto en el marco del conflicto cósmico, la lucha del bien y el mal. Johnny. Yo pienso que todos tenemos contratiempos diferentes. Cada uno tiene su lucha, pero algo importante, la lección en la parte de la introducción nos menciona precisamente la historia de esta jovencita que atravesaba una tormenta. Y me llena de risa, de ilusión ver la respuesta de esta muchacha a su padre, ¿no? Que le dice, te miré cuando venías en medio de la tormenta, pero ¿por qué volteabas al cielo? Y ella decía, cada que el cielo se alumbraba con un relámpago, yo volteaba porque Dios me estaba fotografiando. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esto nos muestra, ¿no?, a nosotros qué actitud estamos tomando en medio de las tormentas. ¿Será que a través de las tormentas seguimos viendo a Dios? ¿O estamos renegando de Dios?
o estamos haciendo otra cosa. Y muchas gracias, Johnny, por usar el término las tormentas, porque precisamente ese es el término al cual nos habla la lección del día domingo, las tormentas de la vida. ¿Cuántos no hemos tenido que enfrentar tormentas, dificultades complejas? Algunos más que otros. Quizás nadie en el mundo está exento de dificultades, sin importar en qué lugar del mundo viva, sin importar qué estrato social tenga, sin importar qué preparación académica tenga, pero la palabra de Dios nos va a dar las pautas hoy para poder enfrentar esas tormentas. Y nos está hablando precisamente de la tormenta que tuvieron que enfrentar los apóstoles con Jesús. Y Jesús se duerme, pero es una historia corta, pero muy importante, con un gran significado, y queremos leerla en estos momentos. Vamos a ir al Evangelio según el apóstol San Marcos, Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, el versículo 35 al 41. Presta mucha atención a cada palabra de esta preciosa y corta historia. Dice la palabra de Dios, aquel día, Marcos 4, 35 en adelante, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Sin lugar a dudas, esta historia tiene una gran cantidad de lecciones que nosotros podemos aprender con respecto a cómo tener fe e incluso desarrollar la fe en medio de las tormentas y las tempestades de la vida. Así que quiero abrir el compás para que ustedes sean los que puedan comenzar a hablarnos de esas lecciones que encuentran en esta maravillosa historia. Bueno, pastor, hay varias y una de ellas, ¿verdad?, nos muestra la realidad de que aun cuando obedecemos a Dios, aun cuando estamos bajo su voluntad, las tormentas no van a desaparecer. Esa es una verdad que tenemos que entender. O sea, tú puedes venir a Dios, entregar tu vida a Dios, pero no quiere decir que las tormentas van a desaparecer. De hecho, hay un versículo en la Biblia, en la oración de Jesús por sus discípulos. Jesús ora y dice, no son de este mundo, pero apártalos del mal. Juan 17, 15, sí. Él sabía precisamente que mientras estemos en este mundo, mientras Satanás todavía esté tratando de destruirnos, Él va a estar haciendo lo posible para causarnos tormentas. Perfecto, ok, gracias por esa lección, pastor. Mira, en esta interesante descripción de la historia que acabamos de leer en Marcos, notamos algo importante. Vemos que estaban estos hombres con Jesús habiendo hecho una gran labor. Jesús había predicado, estaba regresando de un tiempo de predicación, de compartir, de enseñar, de sanar, de todo esto, y estaban en la obra de Dios, por decirlo así. Los discípulos estaban con su maestro. Al ellos entrar en esta barca, pasan por una experiencia en la tormenta que no habían experimentado nunca, o por lo menos no se la habían visto en sus propias vidas. A pesar de que ellos eran pescadores, experimentados en el mar, en este tipo de circunstancias, ven ahora que están en una experiencia donde la tormenta es más poderosa de lo que ellos imaginaban, de lo que ellos habían experimentado antes. Pero no porque estaban siendo ellos, por decirlo así, hombres de pecado, de transgresión, de rebelión. Estaban sirviendo al Señor. Y aún en esa experiencia, Satanás, a través de los medios de la naturaleza, en este caso, trata de destruirlos. Y en su debilidad de fe, empiezan a esforzarse, pero no había forma de salir. Finalmente ven a Jesús que duerme. Y allí ellos claman a Jesús, ten compasión, sálvanos que perecemos. Y aquí notamos que algo importante, en la vida hay tormentas que vienen y no son tormentas que el Señor te las manda. Es más, en este caso Jesús estaba allí contigo en la tormenta, pero Jesús no era el autor de la tormenta, no era el autor de la confusión, del caos, de la destrucción aparente. Es importante notar de que
las tormentas de la vida muchas veces vienen de parte del enemigo, o quizás siempre del enemigo, pero no es porque estés en transgresión necesariamente o que estés en rebelión, pero son cosas que Dios permite para probar o ver en dónde está tu fe, en dónde está tu confianza, en qué experiencia estás tú con el Señor. Es una forma del Señor permitir que tú entres en una experiencia de aflicción para pulir tu vida, tu carácter, refinarlo y que te aferres de Cristo como ellos hicieron. Porque en la historia, al ellos aferrarse de Cristo, la salvación fue inmediata. La respuesta de salir de esa experiencia de muerte fue dada. Es decir, la única fórmula de nosotros pasar experiencias difíciles en la vida es si nos aferramos de Cristo. Si nos aferramos a nuestra capacidad humana, a mi intelecto, a mi planificación, de hecho voy a fracasar. La experiencia aquí nos presenta que la única forma de poder subsistir, batallar y vencer en una tormenta como las que el enemigo quiere plantar en nuestras vidas es si nos aferramos de Cristo y clamamos, Señor, sálvame. Y Cristo jamás dejará que estas tormentas nos arrebaten la fe, sino que podamos llegar a puerto seguro con Él. Me llama poderosamente la atención lo que Cristo le dice a sus apóstoles. Dice, ¿cómo no tenéis fe? O sea, no tenían fe. Estaban con Jesús, pero estaban temerosos. Incluso temieron por su vida. Es normal que tengamos miedo en medio de los problemas, pero nosotros tenemos que confiar que Dios está con nosotros, aunque parezca que las cosas no se solucionan instantáneamente, porque Jesús tiene el poder absoluto de controlarlo todo. Miren cómo Él tiene el poder absoluto sobre la naturaleza. Estoy recordando una historia hace algún tiempo atrás. Estábamos con un grupo de hermanos en un lugar, yo iba a predicar y se preparó todo al aire libre. Y de pronto se vinieron unas nubes tormentosas y vinieron hacia nosotros y yo les dije, hermanos, no se preocupen, aquí está el pueblo de Dios reunido, la tormenta se va a ir. Pero las nubes venían en dirección nuestra y era un lugar muy esplanado, así que tú podías ver a kilómetros de distancia, porque era en el campo, y cuando venían las nubes aquí, algunos faltos de fe se metieron al templo que estaba cubierto. Fueron en total como habían cerca quizás de 300 personas, pero unas se metieron allí. No lo hicimos en el templo porque no cabíamos. Y se pusieron allí y yo les dije, hermanos, confíen en Dios, no va a llover. Y comenzaron a caer las primeras gotas, pero yo con esa fe y esa convicción, no se preocupen, no va a llover. Y me cayó una gota aquí, en la frente, ¿verdad? Pero yo seguía con la convicción de que no iba a llover. Oremos, hermanos, y oramos. Y para la sorpresa vino un viento y se llevó las nubes. Amén. Y entonces yo tuve que enseñar una lección así como la enseñó Jesús, ¿no? Y tuve que decirles, bueno, hermanos, los que entraron al templo, tengo que decirles con mucho amor que les faltó fe. Pero aquí estamos y las nubes se fueron, porque Dios no desampara a sus hijos y a sus hijos los protege. Qué bueno que entendamos esos conceptos claros, pero en las dificultades de la vida podemos tener fe. Johnny. Sí, yo quiero resaltar algo bien importante. Los discípulos se confiaban cuando entraban al mar. Era su terreno. Correcto. Era su vida de ellos. Su lugar de trabajo. Eran pescadores, habían crecido entre las olas y el mar y el viento. Ellos, el deseo de todas las gentes, en el capítulo que dice calla, enmudece, en ese capítulo se relata así bien vivaz todo el detalle de este episodio. Y ahí menciona que los discípulos hicieron todo su esfuerzo para salir de esa tormenta, para sobrepasarla, para sobrevivir. Ellos sabían cómo enfrentar una tormenta, ellos sabían cómo esquivarla, ellos tenían en su mente el conocimiento necesario, pero en esta tormenta ellos se sintieron débiles, incapaces, porque las tormentas también muestran nuestra debilidad, ¿sí? Ellos eran buenos en el mar, pero no tenían la fe para enfrentar desastres que sobrepasaban su entendimiento, ¿sí? Y fue ahí cuando ellos entendieron que ellos no podían atravesarla. Sus años de experiencia, sus años de crecimiento dentro del mar no les sirvieron de nada con esa tormenta. Muchas veces el ser humano se siente capaz de sobrellevar las finanzas de su hogar, se siente capaz porque tiene un trabajo estable que le permite desarrollar, pero ¿qué pasa cuando lo perdemos? ¿Qué pasa cuando llega todo eso? ¿Qué pasa cuando pierdes el control de lo que tú crees tener en tus manos? Exactamente, ¿sí?
cuando llega eso, precisamente llega todo esto, llega el miedo, el temor. Jesús les habla y dice, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué están Mm, amedrentados? ¿Por qué hombres como ustedes, pescadores preparados en el mar, sienten tanto miedo? ¿Sí? Yo me imagino a los discípulos, ¿no? Recibiendo esa pregunta para ellos, ¿sí? ¿Acaso no son pescadores? mm, Eso quiere decir, Johnny, que personas aún con mucha experiencia dentro de la iglesia, que tienen una vida cristiana de años, pueden enfrentar tribulaciones también y pueden decir, yo no puedo con esto. Y hay que llamar al maestro. Es válido reconocerlo. El problema a veces es que nosotros no queremos reconocer que somos débiles, que no podemos y seguimos aferrados. Los discípulos se aferraron, ¿sí? El deseo de toda la gente dice que ellos lucharon hasta el último momento de sus fuerzas. cuando se estaba ya hundiendo el barco. Hasta que ellos ya no pudieron más fue que se acordaron de Jesús. Y algo interesante quería decir adicional a esto, que es importante recalcar. Las tormentas que tenemos en la vida no siempre son hechas por el enemigo. Hay tormentas, como en el caso de esta experiencia, que el enemigo trata para destruirnos. Y Dios permite esas tormentas con el fin de que veamos, como tú mencionabas, la necesidad y la impotencia humana y nuestra necesidad de ir y buscar al Señor que nos saque de esta experiencia y nos ayude a sobrellevar y salir victoriosos de esa experiencia. Pero hay tormentas que a veces creamos por nuestra propia falta de sometimiento al Señor, donde yo creo situaciones donde entro en conflictos y en tormentas de la vida porque yo, en vez de seguir el consejo del Señor, buscar dirección divina, me aferro o pienso en mi propia capacidad de decisión. Entonces, hay gente que, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿cuántas personas caen con, pierden sus ahorros, su dinero, porque se les ofrece una ganancia más rápida? Pirámides que existen en el mundo, ¿no? Donde Estafar a la gente. estafar a la gente. Y entran y ponen su dinero, sus recursos en algo que les promete un retorno mucho más grande de lo que humanamente o de lo que es normal y correcto en el sistema financiero. Y luego dicen, ay, perdí todos mis ahorros, pastor, No, y perdí dice, todo mi... el diablo me hizo perder mis Exacto, ahorros. el diablo. ¿Cómo fue el diablo? Bueno, el diablo te tentó a tener quizás el aspecto de Te tentó a la codicia. la codicia, a la avaricia, pero al final fue tu decisión. Claro. O sea, lo que quiero explicar es de que hay tormentas en la vida que son decisiones nuestras y que primero hay que reconocer nuestro pecado, nuestro error, para ir al Señor y decir, perdóname porque cometí un error severo. Este conflicto fue mi problema, mi decisión, mi iniciación de no seguir tu consejo e irme en contra de tu dirección y de tu palabra. Entonces, hay dos diferencias, ¿no? Que quiera marcar simplemente de que está el conflicto que el enemigo los lanza cuando es para probar nuestra fe y Dios permite eso para probar nuestra fe y desarrollar confianza en Él. Y la otra que uno crea en uno mismo por nuestros errores y nuestra propia quizás autoconfianza. Y estos también Dios puede salvar de ellos. Pero tenemos que comenzar primero en reconocer nuestro error y entender de que tenemos que aceptar consecuencias del error. Y no simplemente decir, Señor, ahora a ver, respóndeme todo con toda la plata que perdí, un ejemplo, ¿no? Es decir, no puede ser esa forma. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones también. Muy buen punto. Y pastor, quiero quizás agregar algo más a lo que tú decías, especialmente cuando las personas buscan o toman decisiones incorrectas y ahora tienen que acarrear las consecuencias de esas decisiones. Y entonces que quede claro que ellos son los únicos culpables, que no le echen la culpa a Satanás de la culpa de ellos. Claro. ¿Está bien? Pero yo quiero hablar un poquitito del otro punto que tú destacaste, y es que sí hay una gran cantidad de tormentas que vienen de parte del enemigo. Claro. Y el enemigo quiere zarandearnos. Y cuando somos hijos de Dios, hay algo interesante que encontré en la Biblia, y es que parece que el Satanás le pide permiso a Dios para zarandearnos. Quiero que vayan conmigo a Lucas 22:31. Lucas 22:31. Y habla acerca del apóstol Pedro. Y dice la palabra de Dios, Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero si usted lee en el versículo siguiente, parece que Dios da la orden porque le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte
y que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así es. De paso, estas son palabras proféticas, porque ustedes saben que enfrentó el zarandeo Pedro. Claro. Ustedes saben que Pedro negó a su maestro, pero después de que él volvió de la prueba llorando, arrepentido, eso lo vimos en la lección pasada, ahora entonces, siendo transformado, se convierte en un gran predicador de la palabra. Pero quiero decirles que Satanás nos pone los problemas. Quiero que miremos otro texto, y alguno de ustedes me ayuda a leer. 1 Corintios 10:13. Tú lo tienes, Johnny, y háblanos un poco de eso. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Explícanos eso. Es lo que más me gusta a mí de esto es que muchas veces cuando llega la tentación a nuestra vida, cuando sobrepasa la tentación a nuestra vida, nosotros nos olvidamos de que hay un Dios tan misericordioso que ya tiene una salida para nosotros. Nos olvidamos completamente de eso. Pero lo más interesante de todo es que nuestro Dios dice que no hay una tentación que nos sobrepase a nosotros, ¿sí? Dios no lo puede permitir. O sea, el ser humano tiene la capacidad de decir no. El ser humano tiene la capacidad de rechazar la tentación, Claro. ¿sí? El ser humano tiene la capacidad de aferrarse a Dios y vencer la tentación. Muchas veces hay muchos cristianos, hay muchas personas que vienen de regreso a la iglesia y no se quieren bautizar porque tengo miedo de fallarle a Dios, ¿sí? Tengo miedo de no ser fiel, ¿sí? Es algo genuino que ellos están mencionando, pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Dios, Dios también nos prepara, Dios también nos arma, Dios también nos dice, hey, tú puedes vencer. Incluso el libro de Judas nos dice que Dios es fiel y justo para mantenernos sin caída, dice, ¿sí? Sin caída. Imagínate nada más la promesa, ¿sí? De que Dios puede mantenernos sin que nosotros caigamos en tentación. Amén. ¿Sí? Amén. Pero el problema no es las promesas de Dios. El problema es que nosotros o nos olvidamos de la salida, o nos olvidamos que podemos vencer las tentaciones, o nos olvidamos de Dios. Sí, yo pienso que una de las buenas cosas que podemos hacer cuando estamos en medio de la tormenta o la tentación es decirle al Señor lo que tú acabas de leer y decirle, Señor, muéstrame la salida. Amén. No veo la salida, muéstrame la salida. Así que esa debiera ser una oración muy importante allí. Amén. Entonces, no cuestionemos a Dios, porque a veces le echamos la culpa a Dios de los problemas, pero ya tu pastor lo aclaraste. Y con eso quiero cerrar ya la parte del domingo, entremos al lunes. Lo aclaraste. No le echemos la culpa, es que Dios me puso esta prueba. Uno mismo, por sus acciones, se acarrea problemas. Correcto. Y Satanás también nos pone problemas. Pero ¿saben qué es lo que hace Dios? Que esas situaciones que nos suceden, Él las llega a convertir a bendición cuando lo buscamos a Él. Amén. Amén. Y Él nos saca de esas situaciones difíciles por su gracia para transformar nuestro carácter y prepararnos para el reino de los cielos. Así que todo esto lo estamos viendo en el marco del conflicto cósmico. Vamos a la lección del día lunes que titula Recupérate, recupérate. Y aquí muestra el caso de una mujer que fue sanada y que llevaba enferma durante 12 años, enferma de flujo, pero toca el manto de Jesús y Dios se manifiesta poderosamente haciendo un milagro en ella. En Marcos, el capítulo 5, el versículo 21 al 34, pues encontramos qué sucedió, aparece toda la historia, pero quiero ahora que entremos aquí en materia y podamos mirar cómo Dios está interesado en los enfermos y cómo aún en medio de la angustia, de los problemas que vienen de la enfermedad, Dios también puede hacernos ver cosas buenas y sacarnos adelante. ¿Quién quiere? Adelante, pastor. Hay dos historias de una misma tarde que pasó a Jesucristo, un mismo día. Así está la de Jairo también. La de Jairo, por supuesto. En ambos casos hay una necesidad de sanación. En el caso de Jairo no era para sí mismo, era para su hija, que él era un líder de la sinagoga. No era en realidad un hombre del todo creyente en Jesús. Como todos los líderes de los judíos en ese tiempo, habían preguntas, inquietudes y por supuesto la enseñanza rabínica no presentaba a un redentor en la manera que Jesús vendría. Y por eso no era compatible con la visión que ellos tenían de lo que debería venir el Cristo. Y sin embargo, en la
necesidad de que su hija sea sana. No había doctor que le sanaba, estaba en las últimas. En la desesperación acude a Cristo. Es decir, era el único remedio posible para tal vez salvar a su hija. Pero le faltaba fe a Jairo, no tenía fe, no confiaba y no creía en Cristo verdaderamente. Y Cristo empieza a acompañarlo y en ese trayecto se encuentra con una mujer que también había pasado una experiencia terrible, 12 años enferma, 12 años en inmundicia, como porque no paraba su flujo, era considerada una persona no limpia. Perdió todo quizás su sustento en tratando de sanarse, buscando médicos que tampoco sanaban. Entonces aquí vemos dos personas, dos casos donde no hay salida humana, no hay sanación humana. Ambos necesitan de Cristo o del Salvador. Así sucede quizás para muchos en nuestra experiencia actual. Pasamos por momentos de enfermedad, de tribulación, de dolor. Y en el caso de la enfermedad, hay muchas personas que están hoy por hoy experimentando la muerte delante de sus ojos. No hay salida, han hecho todo lo posible, han ido a médicos, han ido a tratamientos, a veces no se descubre la enfermedad exactamente, y son cosas difíciles. Aquí vemos una importante historia, dos personajes, que Cristo puede y hace la obra de sanar. Y creo que debemos tener nosotros esto como muy importante, como algo muy claro. Jesús, antes que predicar, antes que enseñar, más que todo esto, Él sanaba. Se interesa por la sanidad corporal del hombre, pero sobre todo la espiritual, porque este cuerpo y esta carne es igual temporal. La experiencia del creyente debe ser, Señor, sáname. Pero si no me sanas, si tú conoces el fin desde el principio y sabes que esta sanidad no me va a llevar a mí a mantenerme en comunión contigo y ser una persona que exalte tu nombre y viva conforme a tu palabra, Señor, si tú ves que no me sirve a mí la sanación física, sáname espiritualmente y dame la certeza de que pueda dar lo que tenga de vida para alabar y glorificar tu nombre. Esa debe ser la experiencia del creyente y Cristo puede sanar y hay milagros, pastor. Hay milagros, el Señor ha obrado poderosamente. He visto esto vez tras vez, pero también el Señor a veces no sana, porque como decir, si sabe que tu sanamiento te va a servir para apartarte, ¿para qué Dios te va a sanar? Dios conoce el futuro. Así es. Muy bien, muchas gracias, pastor. Adelante, Johnny. Sabe que me gusta mucho la historia de la tormenta en el mar y esta historia y estas dos historias, porque hay algo bien interesante. Los discípulos enfrentaron una tormenta personal, física. Ellos, el dinero no los iba a salvar, la sociedad no los podía salvar, se tenían que salvar ellos mismos con sus fuerzas y ellos lucharon con su sabiduría, con su conocimiento, queriéndose salvar ellos mismos. No pudieron y tuvieron que ir a Jesús. Aquí en esta otra historia de la mujer enfrenta una tormenta personal. Estoy enferma, estoy luchando por sanar, por buscar la solución, no la he encontrado. Y ha luchado, la palabra de Dios dice que buscó médicos, por todos lados, gastó todo lo que tenía y no encontró quien la pudiera ayudar. Entonces va a Jesús también. Y ahora otra tormenta, la tormenta de los padres, ¿no? Cuando un hijo cae enfermo, ¿sí? El padre enfrenta esa tormenta porque no desea ver a su hijo enfermo, no lo desea ver ahí. Son tres circunstancias diferentes, pero hay un patrón, ¿sí? Los discípulos buscan a Jesús hasta que agotaron sus fuerzas. La mujer busca a Jesús después de haber acabado su dinero en médico. Ella visitó hasta el médico nuevo o más viejo que pudiera haber. Y este hombre también, al no ver una solución para su hija, decide enfrentar la vergüenza, decide enfrentar todo lo que podía tener delante y va y busca a Jesús. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? A Dios no le importa que nosotros lo dejemos de último lugar. A Dios lo que le importa es que vayamos a Él, que lo busquemos, ¿sí? Ellos hicieron todo primero para buscar su sanidad, su salvación, no la encontraron y al último van a Jesús. Hasta el final van a Jesús. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que vayas a Jesús, porque Él ya tiene la salida, Él ya tiene la respuesta, Él ya tiene la sanación para tu vida, pero tenemos que ir a Jesús, tenemos que buscarlo. Quiero rescatar algunas cosas que aporta lo que ustedes han venido diciendo y es, por ejemplo, dejar claro que en los tres casos no hay nada imposible para Dios. Amén. Amén. Dios controla el clima. Así es. Número uno.
Dios puede dar vida a los muertos porque la niña murió, ¿cierto? Y ahora entonces es resucitada. Y Dios puede curar a los enfermos. O sea que aquí no hay nada imposible para Dios. Y eso me llama poderosamente la atención. Y en la historia quiero resaltar el texto de Marcos 5, el versículo 36. Marcos 5, 36. Especialmente la última parte del versículo 36. Voy a leerlo todo, pero nos centramos en la última parte. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Creer, tener fe. Yo no sé cuántas tormentas estás pasando en la vida, tú que nos estás escuchando, y tú que eres maestro de escuela sabática y vas a compartir con tus alumnos. Dile lo mismo a los alumnos. No sabemos qué tormentas tengan, pero algo sí sabemos. No sé, tampoco sé si esa tormenta te la causaste o te la puso el enemigo, pero hay algo que sí sabemos. No hay nada imposible para Dios. Amén. Y Dios puede ayudarnos cualquiera sea la circunstancia en ello. Lo importante es hacer lo que todos hicieron. Los apóstoles buscaron a Jesús. Jairo fue y buscó a Jesús. Y la mujer fue y buscó a Jesús en medio de la luz hasta que de la multitud, perdón, hasta que tocó su manto. Y aquí hay algo interesante. No era que el manto de Jesús tuviera poder. Fue la fe de la mujer. Así La es. convicción. Así que en medio de tu conflicto solamente cree. Podemos usar otro texto que quiero leer ahí de mismo de Marcos. Marcos 9:23. Alguien que lo lea, por favor. Marcos 9:23. Aquí lo tengo, pastor. Dice la palabra del Señor en cuanto a esta experiencia. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios puede usar las pruebas para acercarnos a Él. ¿Ok? Así que si tú tienes una prueba, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acércate al Señor. Estás pasando una tormenta, una tempestad, acércate al Señor y Dios hace el resto. No sé si les parece que con esto cerramos el día lunes y pasamos al día martes, porque el día martes tiene una historia pero espectacular. Y yo siempre he dicho, no conozco a nadie en la experiencia de mi vida que haya tenido una prueba ni siquiera medio parecida a la que tuvo Job, que en un solo día pierde todas sus posesiones y en ese mismo día pierde a sus 10 hijos. Y no solo eso, una mujer que ahora le dice, mira, lo anima a maldecir a Dios, maldice a Dios y muérete. O sea, claro, una mujer que está dolida porque perdió a sus 10 hijos. Tiene que sentir mucho dolor esa mujer para decir eso. Pero también ahora encontramos a unos amigos que aunque acompañan a Job, finalmente comienzan a decirle, mira Job, todo lo que te pasa es culpa tuya. Tormenta tú te la causaste y él no era causante de esas tormentas. Aquí nuevamente el punto que tú resaltaste al comienzo, ¿no? Tormentas que uno se causa y las tormentas que el enemigo causa. Pero aquí encontramos que todo eso lo ha causado el enemigo. Veamos esta historia a la luz del marco del conflicto cósmico. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Bueno, sabe que yo quiero comenzar precisamente con ese hecho, ¿no? De que el conocimiento que se tenía antes, incluso cuando Jesús vino, le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí? O sea, todo lo malo que caía sobre un ser humano era atribuido a la acción, ya sea de los padres o de la misma persona. Correcto. Ese conocimiento hacía que imagínense un ser humano como Job, que estaba pasando por eso, que incluso la palabra de Dios dice, y me encanta porque la palabra de Dios lo menciona como un hombre no solamente recto, sino que luego menciona y perfecto, ¿sí? O sea, lo recalca, ¿no? Y un hombre que dice que hacía holocaustos a Dios, no solamente para pedir el perdón de sus pecados, sino por los de sus hijos también. Era un hombre consagrado, pero le llega el mal. ¿Cómo se siente una persona? ¿Cómo se ha de sentir una persona que busca a Dios, que lo alaba, que lo glorifica, que busca hacer el bien, que ama a Dios y que le llega todo eso? O sea, ponernos en el zapato de Job es algo que es de qué pensar, ¿no? O sea, porque solamente de imaginarme todo lo que pasó Job es terrible, pero los amigos no se ponen en su lugar, porque el conocimiento era de que lo que tú estabas viviendo era por lo que tú te provocaste por ti mismo, ¿sí? Ahora nosotros, gracias a Dios, conocemos. La Biblia nos da ese conocimiento. Exactamente. Claro. La Biblia nos dice que fue Satanás el que llegó a la vida de Job.
Y el que causa prácticamente la mayoría de los conflictos, sí. Sí. Ahora, algo interesante, tal vez hoy en día tenemos el pensamiento opuesto. O sea, el péndulo se ha cambiado. Anteriormente todo era la culpa de los Acciones. pecados de los padres, de la misma persona. Hoy en día todos somos víctimas. O sea, somos inocentes y somos víctimas de todo. Todo es culpa O de sea, todo es Satanás. culpa de otra persona, todo es culpa de mi mamá que no me Buscamos mamó. culpables. Buscamos culpables y estamos en esa justicia. Ambos son extremos equivocados. Y en ambos extremos, a la larga, se culpa a la final a Dios, como el autor del mal, totalmente equivocado. Pero en la historia de Job vemos algo muy importante que hay que recalcar. Es la experiencia donde alguien que está siguiendo al Señor, alguien que está conectado con Cristo, que ama y, es más, como tú mencionabas, era tanto su anhelo de cuidar, de ser un padre, un modelo de amar al Señor y mostrar a sus hijos lo mismo, de que cuando ellos hacían sus fiestas, Él, por si pecaban, Él intercedía por ellos, amaba y mostraba ese cariño, esa compasión por ellos, porque si es que en algún momento están allí celebrando algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, voy a hacer por ellos intercesión. O sea, un hombre, como habla la palabra, perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios le da en bandeja de plata al enemigo de las almas, a Satanás, a que tome a este hombre recto y lo pruebe y lo zarandee al punto que básicamente le deja ni siquiera con salud, le aflige con una enfermedad terrible. Pero aquí es el punto importante de esta historia. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas y dificultades y se vuelven cada día más difíciles, más abarcantes, y Dios aparentemente no nos ayuda. Aparentemente el Señor no nos salva. Aparentemente el Señor no interviene. ¿Dónde está nuestra fidelidad y nuestra confianza en el invisible? ¿Dónde está nuestra confianza en el Dios que nos invita a confiar y poner sobre Él nuestras cargas? Job tenía inclusive, como mencionaba usted, pastor, a los amigos religiosos de la iglesia, Sí. que le decían, eres el culpable, hiciste algo mal. El típica persona que juzga y condena y te dice que estás... Entonces, ahí tú ves ese tipo de amistad. Pero aún así, vemos lo que pasa cuando el Señor aparentemente demora en obrar en salvación por nosotros o salvarnos de la desgracia. ¿Dónde está nuestra fe? Y ahí es donde tenemos que nosotros entender de que es una experiencia. Job es un modelo de la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin, donde aparentemente serán odiados de todas las naciones, pasarán persecución, no habrá ninguna ayuda humana, será quitada toda provisión humana, aún las leyes humanas irán en contra de ellos. Pero ¿dónde está su lealtad y su firmeza? Va a estar anclada no en la evidencia de lo que es tangible, no en la evidencia de lo sensorial o de la emoción, sino tendrán que experimentar la fe de creer la palabra de Dios y la promesa de Dios. Se aferrarán a la promesa de Dios a pesar de no ver evidencia física o tangible de confiar en ella. Esto es lo que hizo que Job pudiese decir, y viendo brevemente al capítulo 23, versículos 8 al 12, dice allí la palabra de Dios. Miren, Job 23, 8 al 12, creo que es importante que nosotros hagamos esto. Escuchemos lo que dice allí él. Dice, he aquí, Job 23, 8 al 12. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Es decir, como aparentemente Dios no está cerca de mí. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Más, versículo 10, Él conoce mi camino, Correcto. me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Este es el modelo de hombre o mujer que Dios desea desarrollar en nosotros. Y eso es lo que la fe es. Creer cuando nada aparentemente te da la certeza de ello. Tener la convicción de servir al Señor y ser fiel a Él a pesar de que las circunstancias y las evidencias tangibles dicen Cristo te ha abandonado. Pero esa es la prueba de la lealtad a la palabra de Dios, la prueba de lealtad a su promesa
Y el Señor, que termina la historia, te dice lo siguiente, y por eso la profecía nos es promesa, por eso la profecía es importante para el pueblo adventista, el pueblo de Dios. Podemos tener la plena certeza y seguridad de que el desenlace, la manera como Dios experimentará y trabajará por su pueblo, mostrará que Él siempre estuvo en control y que la experiencia simplemente fue una experiencia temporal para probar nuestra fe y refinarnos como el oro. Nosotros los seres humanos, pastor, como tú lo acabas de decir, no podemos creer que la protección de Dios, perdón, que los problemas que se nos presentan hoy simplemente provienen del enemigo y son un asunto para destruirnos. Dios tiene un propósito con cada problema. Así es. Recuerden que no es Dios el que trae los problemas, es Satanás el que los causa. Pero hay algo más interesante. Hay que ver que los problemas y las cosas buenas que los problemas tienen que preparar el carácter para llevarnos a la eternidad. O sea que el propósito final de todo lo que nos sucede es escatológico, es la eternidad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, eso lo entendía Job. Por eso Job no tenía miedo incluso si moría. Porque él decía, bueno, Dios, Señor, esta vida es momentánea, pero la recompensa es eterna. Así que no importa cuántos problemas y tribulaciones me vengan aquí, yo sé que lo mejor está por venir. Ahora miren dos versículos de Job que quiero compartir con ustedes, o dos porciones. Una está en Job 1, versículo 21 y versículo 22. Job 1, 21, 22. Cuando pierde todo, pierde toda su riqueza, cuando sus hijos mueren, dice el verso 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová ¿qué? Alabado. Bendito. Si es que Jehová hubiera sido el causante de todo lo que le pasó a Job, él dice, Dios fue el que dio, Dios quitó, yo soy de él. Y luego dice el versículo 22 de Job 1, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí tenemos un Job que está confiando en la voluntad de Dios. Señor, si esto está pasando es porque es tu voluntad. Pero ahora quiero que vayan a Job 13, 15. Job 13, 15. Job está dispuesto a morir. Y si aún lo matara, Dios, él diría, soy tuyo, es tu voluntad. Job 13, 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Amén. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, aunque Dios me mate, lo peor que le puede pasar a uno en la vida, de todas las circunstancias y problemas que enfrentamos, es que en medio de esas tormentas, pues nos venga la muerte. Pero aunque si Dios decidiera matarme, yo seguiré confiando en él. Porque Job sabía que había una herencia eterna. Lo interesante de la historia de Job es que después de pasar por toda la tribulación, Dios le demostró que lo que sucedió solo era para demostrarle al mundo entero que es posible tener un hombre fiel a él en medio de las circunstancias y las adversidades. Porque encontramos a personas que se van de la iglesia cuando viene un problemita. Claro. Pero aquí tenemos a un hombre que en medio de los problemas más se aferra a Dios. Amén. Porque está pensando en la eternidad. Pastor, es un punto importante que usted menciona aquí sobre la eternidad, porque muchas personas hacen de esta vida su cielo, su eternidad. Buen punto. Job tenía todo, hombre rico, varios hijos, abundancia. Cualquiera diría, como Satanás la acusa, hizo de la tierra la eternidad, por eso te sirve, porque estás experimentando el cielo aquí en la tierra. ¿Cuánta gente está viendo un documental de una persona bueno, del mundo, de la farándula, y él alababa y decía, este es el cielo para mí? Salir ante los miles de seguidores y todo esto, y uno decía, qué vanidad, ¿no? Cómo el mundo y las personas hemos hecho de esta tierra de pecado, pensando que esa es la eternidad, que aquí es el mejor, y nos aferramos a lo temporal. Por eso también Dios permite, porque de alguna forma, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que esta tierra es, que nos trae tristemente solo desgracia, muerte y dolor, pierde de vista ese placer, ese gusto, y empezamos a anhelar la patria celestial, la que verdaderamente debemos apuntar y buscar ser miembros de esa nación. Así que Dios quiere que tengamos esa experiencia también, de que de alguna forma pongamos nuestro afecto en lo celestial, en lo eterno y en lo temporal. Desde luego. Y qué importante es ser auténtico, ¿no?
Oh, por Porque supuesto. Satanás acusó a Job delante de Dios y le dijo, él solamente te sirve porque tú lo bendices, Ujú. ¿sí? Entonces, Satanás pone en nuestra vida tentaciones, pruebas, tormentas, lo que tú quieras, para burlarse de Dios. O sea, si tú caes, se va a burlar de Dios y le va a decir, míralo, ahí está tu hijo al que tanto tú decías que te amaba, no te ama. Solamente estaba ahí porque tú lo Por bendecías, ¿sí? interés. Entonces, ¿qué real es ser auténtico, no? Satanás nos va a tentar para demostrar que no somos auténticos en nuestra fe, en lo que vivimos, en lo que hacemos delante de nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener una fe que sobrelleve aún las tormentas, así como Job, para demostrar y decir, yo soy un hijo de Dios verdadero. Miren, Job es un tema tan complejo que se dedicó un solo folleto completo para hablar de la historia de Job. Y nosotros aquí lo estamos tocando rapiditamente en un solo día de repaso. Pero gracias a Dios por esas lecciones tan preciosas. Quiero que hablemos ahora del día miércoles, el camino a Emaús. Y aquí encontramos a aquellos discípulos que caminan al lado de Jesús y no se dan cuenta que Jesús estaba con ellos después de que ya Jesús había muerto y había resucitado, y ahora se pone en medio de ellos. Y hay dos perspectivas aquí que ver, la perspectiva de los discípulos, la perspectiva de Jesús. Ellos estaban tristes porque habían perdido a su maestro, creían que iba a venir, que el libertador y el Mesías venía como un líder militar, pero las cosas no se dieron. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de estos discípulos y de la perspectiva como Jesús ve las cosas para animarles a ellos? Lo que podemos resaltar de esta lección, de este punto, que es también en sí mismo un tema entero, pero básicamente notamos de que Jesús no abandona a sus hijos. Jesús está aquí caminando con ellos, está a su lado Ujú. y mira su dolor, mira su frustración, su angustia, su soledad quizás, y se acerca. Pero Jesús no se revela de manera directa, sino que les ayuda a ellos a poner su confianza en un escrito está, en la palabra de Dios. Por eso dice que abre ante ellos las escrituras, comenzando desde Moisés y los profetas, todos profetas, mostrando cómo la palabra de Dios podía ayudarles a ellos a comprender quién era Cristo. Es decir, el Señor nos invita en la experiencia del dolor a buscar en la palabra, a aferrarnos en ella. Y cuando nosotros hacemos esta labor, nos damos cuenta de que Jesús jamás nos ha abandonado, pastor. Que nadie ha caminado de esa experiencia sola, que Él dejó al Espíritu Santo como su representante, como el tercer ser de la deidad, para estar con nosotros, y por eso no estamos solos. Y Jesús por eso nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús no nos va a abandonar. El problema está que nosotros podemos ser tentados a pensar que no está con nosotros, pero Dios nos dice, mira, ve a mi palabra y vas a escuchar mi voz, vas a escuchar que estoy junto a ti, y conforme a ella podrás pasar esa experiencia y serán abiertos a ti los ojos y darás cuenta, oh, el Señor estuvo conmigo, nunca me ha abandonado. Sabe que algo bien importante que tenemos que resaltar, la tristeza es una tormenta. ¿Sí? Claro. Ellos Es una venían tormenta tristes, emocional. emocional, sí. Ellos venían destrozados, ellos venían con las expectativas rotas, destruidas, ellos ya no, la esperanza acabada, terminada. Ellos tenían una expectativa en Jesús, wow, muy, muy elevada, por así decirlo, humanamente, ¿sí? Porque ellos esperaban una liberación de política, militar, de todo lo que ellos esperaban. Cuando Jesús muere, todo se termina, ¿sí? El ser humano, cuando un proyecto fracasa, cuando algo se termina en nuestra vida, el ser humano, la tristeza, las emociones, la tormenta emocional puede nublar nuestro juicio, puede nublar nuestra mente y puede incluso cegarnos tanto que no vamos a ver a Dios. Ellos no reconocían a Jesús mientras Él iba caminando con ellos, iba platicando con ellos, pero no la tristeza los tenía envueltos, ¿sí? Entonces, la tristeza emocional es una tormenta más que el ser humano tiene que vencer. Si ustedes miramos estas historias que hemos estado, o sea, si repasamos las historias que hemos estado mirando, Jesús con los apóstoles era un asunto que tenía que ver con el clima, era un asunto que tenía en peligro en su vida. Vamos a ver la niña que es resucitada, entonces tiene que ver pues obviamente con lo físico, la mujer que está enferma con lo físico, pero aquí es un asunto mental.
Me llama poderosamente la atención que hay gente que pasa esas tormentas mentales. La novia que lo dejó el novio, ¿no? Que la dejó el novio. La mujer o el hombre que recibió una infidelidad de su cónyuge, ¿no? Vemos, o el que perdió un ser querido, que también es una tormenta mental, o los que sufren de ansiedad y de depresión. Pues yo quiero decirles que el Señor se preocupa por ellos. Por eso puso esta historia aquí de los dos discípulos camino a Maús, para decirles que no se fijen en sus emociones. Ojo a esto, no pongan el foco en las emociones, porque no hay nada más engañoso que el corazón. Pongan el foco en la palabra de Dios, que es la que nos da esperanza en medio de esos conflictos. Amén. Y qué interesante es recordar la historia del inicio, ¿no? De esta niña que venía en medio de la tormenta mirando, volteando al cielo porque decía, es que me está fotografiando Dios. Entonces, qué maravilloso es tener ese foco, ¿no? De que en medio de la tormenta tener la certeza de que Dios te está mirando, de que Dios está al cuidado de ti, de que Dios está contigo, ya sea en la tormenta física de naturaleza, ya sea en la tormenta de la enfermedad, ya sea en la tormenta de la muerte. La niña enfrentó la muerte, su padre perdió a su hija y ahora en la tormenta emocional, ¿no? Cómo nosotros tenemos que en medio de todo eso levantar la vista al cielo y decir gracias Dios porque está cuidando de mí. Y precisamente con esas palabras tú estás introduciendo el último día, que es el día del jueves. Y el día del jueves titula Ver a Jesús. Ver a Jesús. Y es ver a Jesús en todo. Ver a Jesús en todo lo que nos sucede. Ver que, aunque vamos a suponer la niña o la señorita que tiene su novio y la dejó, pues vea que Jesús quizás tiene algo mejor para ella. Aquel que perdió su ser querido, pues ve a Jesús en la esperanza de la resurrección. Aquella persona que quizás sufre la decepción porque alguien, un amigo, un familiar lo robó, pues ver a Jesús en que quizás le está enseñando a que no te preste mucha atención a lo material, sino más a lo espiritual. Lo que quiero decir es que necesitamos ver a Jesús en todas las cosas. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, pastor, es que creo que el punto que la lección y creo que el número del día jueves menciona una interesante historia o sueño que tuvo la hermana White. Presenta algo interesante sobre esta necesidad de ver a Jesús, pastor. Nosotros tenemos el deseo de convivir con Cristo, de ver a Cristo. Necesitamos ver a Jesús. Y muchas veces, a lo largo de nuestras experiencias en las tormentas, tenemos demasiadas cosas en nuestra propia experiencia, nos aferramos al dolor a veces, a la pérdida del ser querido, a la pérdida de la salud, a la pérdida del dinero, etc. Las tormentas nos invitan digamos, a aferrarnos a lo que perdemos y no dejarlo y buscar a Cristo. A lo largo de las experiencias que hemos visto, todas ellas representan una necesidad de dejar y confiar únicamente en el Señor, de despojarnos del dolor, de la tristeza, del sufrimiento y confiar en el Señor. Esto es lo que Job nos invita en su experiencia, últimamente a decir, todo lo que tengo, aún la familia, aún la pareja, aún todo lo que está en la tierra, el Señor me invita a dejar eso y aferrarme únicamente del Señor. La pluma inspirada presenta esto. Ella, en la historia, dice ella, quería ver a Jesús y viene alguien y le dice, lleva tus cosas y camina para mostrarte. Y finalmente llegan al último peldaño y allí el guía le dice, deja todo, Deja todo. todo. Y cuando entra delante del Señor, ahí es cuando se da cuenta, dice, este ser maravilloso conoce todas las cosas, sabía todos mis problemas, todas mis perplejidades. Cristo conocía, está familiarizado con lo que siento. Y la experiencia es, deja todo y aférrate de Cristo. Creo que ese es el llamado al Señor que nos invita a tener hoy. El temor y la fe son polos opuestos. Y nosotros tenemos que dejar el temor a un lado y tener fe y confiar. Y hay dos versículos que están en Romanos 8 que debemos hacer énfasis. El versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Amén. Que en nosotros ha de manifestarse. Que vengan todos los problemas, que vengan todas las tormentas. Pronto estaremos en la patria celestial. Amén. Y el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Siempre hay algo muy positivo en medio de las dificultades. Aunque Satanás cause los problemas, aunque tú mismo te los causes, quiero decirte que Dios te va a mostrar que hay algo positivo que debes sacar de allí.
Muchas gracias por estar conectados con nosotros en tu programa, La Escuela Sabática, donde hemos compartido día a día algunos comentarios de la lección. Te esperamos, no faltes, compártelo con otros. Y escribe tus comentarios, es muy importante, los leemos, queremos mejorar. Gracias por estar allí. Dios les bendiga.